La lectura del Evangelio de este primer domingo de Cuaresma nos registra las primeras palabras que salieron de la boca de nuestro Señor cuando comenzó su predicación pública. Las palabras deberían sonarnos familiares, ya que las acabamos de escuchar pronunciadas cuando las cenizas nos fueron impuestas el miércoles pasado. Dijo el Señor: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero tengo que decir, para ser más exacto, en realidad las palabras que escuchamos con la imposición de las cenizas fueron un poco diferentes, pero tienen el mismo significado básico. Conviértete y cree en el Evangelio. La palabra utilizada aquí, convertir, es significativa. Literalmente significa dar la vuelta. Es decir, la Cuaresma es un tiempo en el que estamos llamados a darle vuelta a nuestra vida hacia el Señor. Toda nuestra vida debe estar orientada hacia Él. ¿Y cómo hacemos eso? Precisamente arrepintiéndonos, teniendo dolor por nuestros pecados, teniendo contrición, lo que significa darnos cuenta de que hemos ofendido a Dios y por eso merecemos su castigo, pero sobre todo nos arrepentimos porque hemos fallado en amar a Dios, quien nos ama y merece todo nuestro amor. Significa rogarle perdón. Estos 40 días de Cuaresma nos sirven como recordatorio de cómo debemos vivir toda nuestra vida, cada día del año y cada día de nuestra vida. Debemos vivirla hacia el Señor. También tenemos un recordatorio de esto en la forma en que celebramos nuestra misa hoy. A partir de hoy volvemos a la orientación más antigua para celebrar el sacrificio de la misa, con el sacerdote y el pueblo mirando en la misma dirección. Cuando hace unos 60 años las parroquias comenzaron a celebrar la misa con el sacerdote vuelto hacia el pueblo, fue por el deseo de involucrar a la gente en plena participación en la oración de la misa junto con el sacerdote. Pero la Iglesia nunca perdió el sentido de que el sacerdote y el pueblo oraban juntos mirando en la misma dirección, es decir, mirando hacia el este. Y siempre ha permitido y previsto esta orientación, aunque ahora es mucho más común que el sacerdote esté mirando al pueblo, lo cual también está permitido. Sin embargo, desde los primeros tiempos de la Iglesia, los cristianos oraban mirando hacia el este. El Papa Benedicto XVI nos enseñó que esta orientación de la oración hacia el este estaba tan arraigada en la mente cristiana antigua que en las iglesias domésticas de las primeras comunidades cristianas, la gente colocaba una cruz en la pared este de la sala para saber a qué dirección ver al hacer oración. Pero, ¿por qué es tan importante el este? El sol sale por el este. El este es el origen de la luz. Nos sirve entonces como recordatorio de Cristo resucitado de entre los muertos, quien disipa las tinieblas del pecado y de la muerte y nos ilumina para ver las realidades espirituales a través de la luz de la fe. Al ser fuente de la luz, el oriente también simboliza el paraíso. El libro del Génesis nos dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los colocó en un jardín, colocó el jardín en el oriente. En los tiempos bíblicos, los jardines
tenían mucha más importancia que simplemente lugares placenteros para el ocio o para ejercer un pasatiempo. Más bien, eran recintos en los que había caminos que entraban y salían entre sombras y árboles frutales, canales de agua potable, fuentes, herbas aromáticas, flores aromáticas y cómodas pérgolas donde sentarse y disfrutar del efecto. Se convirtieron así en lugares para escapar del desierto seco, caluroso y disfrutar de un alivio a la sombra, con un aire cargado de perfumes etéreos y frutas y flores, acompañado de la música del agua potable y un sofá en el que sentarse o reclinarse. Para la gente de esa época y lugar, los jardines eran lo más parecido posible al paraíso en este lado de la eternidad. Y también eran considerados lugares de amor e intimidad, donde uno podía estar lo más cerca posible de Dios. El jardín, por lo tanto, se convirtió en un símbolo del paraíso, de la vida en el cielo. Siendo fuente de luz y recordatorio de la vida en el cielo, el este simboliza para nosotros el lugar desde donde Cristo vendrá a nuestro encuentro. El Papa Benedicto XVI también nos enseñó sobre esto. Dice: orar hacia el este significa ir al encuentro del Cristo que viene. La liturgia orientada hacia el oriente hace presente la entrada, por así decirlo, en la procesión de la historia hacia el futuro, el cielo nuevo y la tierra nueva que encontramos en Cristo. Por supuesto, reorientar nuestras vidas hacia el Señor para que estemos listos para recibirlo cuando venga implica mucho más que simplemente estar mirando en una dirección determinada. Por eso la Iglesia nos regala este tiempo de Cuaresma. No puede haber manera más apropiada para comenzar esta temporada que con la imposición de cenizas sobre nuestras cabezas. Las cenizas han sido una señal de dolor por el pecado y arrepentimiento desde los tiempos bíblicos hasta hoy. Piensen en lo que significa ceniza. Es señal de que todo ha sido destruido, pues después de un incendio no queda más que cenizas. Esto significa que la Cuaresma implica cierta destrucción, pero una destrucción que nos permite ser reconstruidos a la imagen de Cristo. Porque sin aferrarnos a Cristo en esta vida, nuestra muerte significará la destrucción emblemática de lo que significa la ceniza. O, como dice la otra fórmula para la imposición de cenizas, el miércoles de ceniza, el polvo. Una referencia a nuestro principio y fin. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. La Cuaresma nos recuerda que hay esperanza. Esperanza cuando las cenizas representan no nuestra destrucción al final de nuestra vida, sino la destrucción del pecado en nuestra vida. Para que la muerte no sea el fin, sino la puerta a la vida eterna. El Papa Francisco habló sobre el significado de las cenizas en su homilía del miércoles de ceniza. Dijo: la ceniza puesta sobre nuestra cabeza nos invita a redescubrir el secreto de la vida. Nos advierte: mientras sigas usando una armadura que cubre el corazón, mientras sigas camuflándote con la máscara de las apariencias, exhibiendo una luz artificial para mostrarte invencible,
permanecerás vacío y árido. En cambio, cuando tengas la valentía de inclinar la cabeza para mirar tu interior, entonces podrás descubrir la presencia de un Dios que te ama y te ama desde siempre. La valentía de inclinar la cabeza para mirar tu interior. Este es el propósito de las 3 prácticas de Cuaresma, de las que también escuchamos el miércoles de ceniza en el Evangelio de ese día. Oración, ayuno y limosna. Estas son las 3 características de la vida cristiana y por tanto no se limitan a la Cuaresma. Pero les damos una atención especial durante estos 40 días para agudizar nuestra sensibilidad sobre la importancia que tienen para nosotros para alcanzar la excelencia espiritual. Dedicamos un tiempo cada día a la oración. Observamos las disciplinas penitenciales, especialmente el sacramento de la penitencia. Ejercemos la generosidad con nuestro tiempo, talento y tesoro para ayudar a los pobres, a los vulnerables y a todos los necesitados del amor vivificante de Cristo. El objetivo es que aprendamos a compartir, a ser generosos, y eso requiere una muerte particular, la muerte de nuestro egoísmo. Pero este es el camino hacia la comunión, abriéndonos al encuentro con el otro, que finalmente conduce al encuentro con el otro, quien nos hizo y, como dice Papa Francisco, que nos ama y nos ha amado desde siempre. Y así prestamos atención al llamado de volver al Señor, de reorientar nuestra vida hacia Él. De eso también habló el Papa Francisco en esa homilía en la misa de hace unos días, el miércoles de ceniza. No puedo hacer mejor que concluir con las palabras con las que Él concluyó aquella homilía. Volvamos, hermanos y hermanas, volvamos a Dios con todo el corazón. En estas semanas de Cuaresma, dejemos espacio para la oración silenciosa de adoración, en la que permanecemos en presencia del Señor a la escucha, como Moisés, como Elías, como María, como Jesús. ¿Somos conscientes de que hemos perdido el sentido de la adoración? Regresemos a la adoración. Prestemos el oído de nuestro corazón a aquel que en el silencio quiere decirnos: soy tu Dios, el Dios de la misericordia y la compasión, el Dios del perdón y del amor, el Dios de la ternura y la solicitud.